Fusionar archivos. La fusión de archivos es de gran utilidad cuando se quiere unir los datos de dos archivos. Esta unión se puede realizar de dos formas. Podemos añadir variables o podemos añadir casos al conjunto de datos. Si elegimos añadir variables, debemos tener en cuenta que será necesario que ambos archivos que se van a fusionar tengan los mismos casos. Al seleccionar esta opción, se despliega el cuadro de diálogo Añadir variables, el cual cuenta con dos pestañas. La pestaña Método de fusión contiene los métodos que podemos utilizar para fusionar los archivos. El primer método, fusión de uno con uno basada en el orden del archivo, podemos usarlo cuando en ambos archivos no existen variables con el mismo nombre y con el mismo tipo de variable, por lo que la fusión se basará en el orden de casos de ambos archivos. El segundo método es fusión de uno con uno basado en valores de clave. En este caso, sí se cuenta con una o más variables comunes en ambos archivos y además con el mismo tipo de variable. En este caso, la fusión se basará en una o más variables de clave. La fusión de uno con muchos basada en variables de clave, en este caso se dispone de un archivo de casos y de una tabla de búsqueda, de tal manera que cada caso de la tabla de búsqueda se fusionará con muchos casos del archivo de datos. Previo a la fusión de archivos, estos se deben ordenar, por lo tanto, debemos marcar check en el recuadro Ordenar archivos por valores de clave antes de fusionar. En el recuadro Variables de clave, el programa muestra las variables que identifica comunes en ambos archivos. Sin embargo, estas las podemos cambiar en la pestaña Variables. En esta pestaña tenemos el recuadro Variable clave y aquí podemos elegir la variable clave que consideremos será útil para la fusión. También tenemos el recuadro Variables incluidas, la cual mostrará las variables que finalmente se mostrarán en el archivo fusionado. La fusión de archivos para añadir casos. Al pulsar esta opción, se despliega el cuadro de diálogo Añadir casos, el cual nos muestra dos recuadros: el recuadro Variable desemparejadas y el recuadro Variable de nuevo conjunto de datos activo. En el primer recuadro, el programa muestra a las variables que solamente se encuentran en alguno de los archivos y es decisión nuestra incluirlas dentro del nuevo conjunto de datos o mantenerlas en este recuadro y excluirlos del archivo final. Veamos algunos ejemplos en el SPSS. Contamos con el conjunto de datos encuesta por zonas, el cual tiene 4 variables: las zonas, que son las zonas donde se realizaron entrevistas. Cada zona contiene una cantidad de viviendas, estos son los resultados de cada vivienda, y la edad del jefe de hogar, que es la persona a la cual se realiza la entrevista dentro de cada vivienda. Vamos a agregar la variable género al archivo. Observamos que este conjunto de datos cuenta con 70 casos y queremos agregar esta variable, la variable género, la cual también cuenta con 70 casos. Observamos que no existe una variable común en ambos archivos, por lo tanto vamos a usar el primer método de fusión. Nos vamos al menú Datos, elegimos la opción Fusionar archivos, Añadir variables, elegimos la opción Un archivo de datos de SPSS externo, pulsamos Examinar y vamos a abrir el archivo. Se observa que el programa no ha identificado ninguna variable común en el recuadro Variables de clave y además de forma automática se ha seleccionado el primer método, que es fusión de uno con uno basado en el orden de archivos. En la pestaña Variables observamos las variables que vamos a tener en el archivo fusionado, que son la zona, la vivienda, resultado de edad, y se ha agregado la variable género. Pulsamos Aceptar y observamos la variable género añadida. Ahora vamos a añadir otra variable a este conjunto de datos y es la variable área. Esta variable área se encuentra en el conjunto de datos variables adicionales. Este conjunto de variables es una tabla de búsqueda, ya que cada caso de esta tabla de búsqueda se va a fusionar. En muchos casos nos vamos al menú Datos, Fusionar archivos, variables. Como el archivo está abierto, se muestra en el recuadro Conjunto de datos abiertos, elegimos variables adicionales y pulsamos Continuar. Observamos que el recuadro Variables de clave muestra 3 variables comunes: la zona, la vivienda y el género. Además, se tiene seleccionado de forma automática el método fusión de uno con uno basado en valores de clave. Al mantener este método, los valores del área se fusionarán únicamente en la primera vivienda, es decir, en la primera línea de cada zona. Vamos a mantener esta opción para mostrar los resultados.
En la vista de variables observamos las variables incluidas en el archivo final, que son resultado, la edad del área, vamos a excluir el género y vamos a excluir las viviendas, ya que la única variable que vamos a considerar como clave es la zona. Si eligiéramos también como variable clave la vivienda, lo que va a hacer el programa es fusionar solo el valor de la vivienda que se encuentra en la tabla de búsqueda. Es decir, solamente va a ingresar el valor del área para la vivienda 2 de la zona 1, es decir, para este caso. Por lo tanto, solamente se va a considerar la zona como variable clave. Vamos a quitar la variable género y vamos a pulsar aceptar. Como observamos, el valor del área solamente se ha adicionado a la primera vivienda de cada zona. Si lo que se quiere es que estos valores se adicionen a todos los casos, entonces deberemos elegir el tercer método de fusión. Al elegir el tercer método de fusión, se muestra activa el recuadro seleccionar tabla de búsqueda, el cual muestra el conjunto de datos 4, que es el conjunto de datos variables adicionales. Se muestra activo el recuadro ordenar archivos por valores de clave antes de fusionar y vamos a ingresar a la pestaña variables. Como ya se mencionó, vamos a considerar como variables claves únicamente la variable zona. Las variables incluidas en el archivo final serán el resultado, la edad, el género, el área. El género vamos a excluirlo, solamente queremos adicionar el área y vamos a pulsar aceptar. Y observamos que se ha pegado el área en todos los casos. Asimismo, observamos, como se mencionó al inicio, que cada zona corresponde a un área. Puede ser este urbano o puede ser este rural. En este caso, toda esta zona 1 es urbano. En el caso, por ejemplo, de la zona 357, todas las viviendas que se encuentran en esta zona son rurales. Ahora vamos a ver un ejemplo de fusionar archivos, pero en este caso vamos a añadir casos. Pulsamos añadir casos. Vamos a añadir los casos del conjunto de datos, casos adicionales. Pulsamos continuar. El cuadro de diálogo añadir casos no nos muestra ninguna variable en el recuadro variables desemparejadas. Esto es porque ambos archivos contienen las mismas variables. En el recuadro variables del nuevo conjunto de datos observamos las variables que se mostrarán en el archivo final. Pulsamos aceptar y se han agregado estos últimos 10 casos que se encontraban en el conjunto de datos casos adicionales.